Hola, en esta ocasión vamos a ver cómo funciona el cociente electoral basados en el artículo 197 que trata sobre la elección de juntas o comisiones del Código de Comercio, con un pequeño ejemplo y una explicación, y posteriormente veremos cuál es la forma en la que debemos configurar el sistema Sistebot para poder hacer estas elecciones en reuniones o asambleas. Lo primero que tenemos que tener claro entonces es que este cociente electoral se va a utilizar cuando vamos a seleccionar una junta, un consejo de administración, una comisión o el organismo que sea necesario, siempre y cuando en la organización en la que estemos, pues así lo indique, bien sea el reglamento de propiedad horizontal, los estatutos o el reglamento que lo rija cada uno de ellos. Entonces, pues para hacer esto vamos a hacer un ejemplo eh, contando en 7 pasos cómo funciona el cociente electoral, y para este primer ejemplo pues es importante entender que a la asamblea a la que estamos participando debe elegir 5 miembros principales y 5 miembros suplentes, eh, cada uno de ellos pues acompañado del principal de su suplente, y para hacer la votación pues contamos con un quórum de 140 asistentes. Entonces, cuando llegan a la asamblea, llegaron con estas dos planchas propuestas, plancha 1 con 5 principales, sus 5 suplentes respectivos, y del mismo modo en la plancha 2. Lo que hacemos entonces, después de haber hecho la votación, las personas pudieron haber elegido por plancha 1 o plancha 2, es sumar el número de votos totales, es decir, 140 votos para este ejemplo, la plancha 1 recibe 108, la plancha 2 recibe 32. Entonces, el primer número clave aquí que vamos a utilizar es el 140. Ahora vamos a definir el cociente. Entonces, para definir el cociente, lo que vamos a hacer es saber cuántos cargos tenemos que elegir. Para este caso era 5 principales con 5 suplentes, o sea, 5 cargos. Entonces, cogemos 140 votos, que fue el total de votos, lo dividimos por 5 cargos, que son los que necesitamos elegir, y eso nos da un número exacto, que es 28. Entonces, el número clave aquí es 28, que es el cociente. Listo. Entonces, lo que necesitamos saber es cuántas veces me cabe el cociente en el total de votos. Es decir, cuántas veces está el número 28 exacto en el 108 para la plancha 1 y cuántas veces está el 28 en el 32 para la plancha 2. Quiere decir que la plancha 1 serán 3 plazas o 3 cargos los que le quedarán asignados por cociente, y a la plancha 2 le quedará un cargo asignado. Y eso ya nos repartió los primeros 4 cargos o 4 escaños, porque son por cociente. Ahora tenemos 4, necesitamos el quinto. Entonces, para saber el quinto, tenemos que recurrir a otro componente que es el residuo. Entonces, el residuo es, habiendo sacado las 3 veces del 28 de los 108 en el caso de la plancha 1, habiendo sacado 3 veces el 28, nos quedan un total de 24 votos libres. 24 siempre, este número es el residuo, este número siempre tiene que ser inferior al cociente. Y para la plancha 2, si a 32 le saco el 28, me quedan 4 votos. Entonces, el residuo de la plancha 1 son 24 votos y el residuo de la plancha 2 son 4 votos. Lo que quiere decir que debo entrar a repartir el cargo 5 o el que me hacía falta, o el cargo, pues en el ejemplo es el 5, ¿cierto? Pero puede que sean más cargos en algún otro ejemplo, y se los voy a entregar al número mayor de cociente, de residuo. Entonces, como la plancha 1 tiene un número mayor que el número de la plancha 2, el cargo 5 queda asignado a la plancha 1. El punto 7 de este ejemplo pues nos dice que si por determinada circunstancia, cuando voy al residuo, ambas planchas tienen el mismo número de residuo, es decir, 16 y 16 para el ejemplo, lo decidirán la suerte, y ya será una determinación, la suerte lo entrará a definir la asamblea cómo funciona. Este es entonces el ejemplo, así es que funciona. Esto es importante que entendamos cómo funciona rápidamente, no es porque tengamos que hacer las cuentas, sino que es importante que si en algún momento nos piden una explicación o una aclaración, pues
tengamos al menos las ideas básicas de cómo funciona el cociente electoral. Ahora sí, nos vamos entonces para el funcionamiento de la versión de cociente electoral en nuestra plataforma Sistema. Lo que vamos a hacer es redactar la pregunta del mismo modo en que siempre lo hemos hecho, y en la parte de abajo vamos a habilitar el botón que dice activar planchas por votación. ¿Listo? Aquí entonces lo primero, recordarles que siempre en el caso de cociente electoral solo se puede elegir una opción de respuesta. Entonces el número de opciones de respuesta siempre va a 1. Pero en puestos a elegir o cargos o cualquier otro ejemplo, vamos a poner el número total de cargos a elegir. Si nos devolvemos al ejemplo que acabamos de ver, pues serían 5. Entonces, selecciono el 5, voy a cada una de las planchas, primero cargo la plancha 1, pongo cada uno de los integrantes, en este caso es principal y suplente, entonces Juan y Marcela es el cargo 1, es la opción 1, Alejandra y Fernando la opción 2 de la plancha 1, Romy y Sandra el 3 de la plancha 1, y así consecutivamente, tanto en plancha 1 como en plancha 2, las dos planchas pues quedan completas. Y ese sería todo el proceso. Habilitamos la votación, encontramos la votación y llegamos a los resultados. Entonces lo primero que voy a mostrar son los resultados generales. Esto todavía no me da nada de información, yo no tuve que calcular nada, esto lo hace completamente automático el sistema. Me da los resultados y luego voy a la ventana de planchas. Cuando voy a planchas, entonces él me va a dar todos los datos a la vez. Lo primero que me va a decir es que hubo 140 votos, que el número del cociente, es decir, dividido 5 puestos o 5 cargos, va a ser 28, entonces ya está la fórmula hecha, me va a decir en la parte de abajo, él automáticamente hizo la cuenta de cuántas veces cabe el 28 en el 108 y cuántas en el 32, y miró de una vez cuál era el residuo más alto. En este caso ya sabemos que el residuo más alto era para la plancha 1, entonces ya le asignó el cargo a la plancha 1. Quiere decir que el sistema automáticamente ya me mostró. Si ya nos vamos a un poco hacia la parte de abajo, pues ya vamos a poder ver debajo de esas dos planchas, 1 y 2, la plancha definitiva. Como recomendaciones entonces, respetar el orden de las planchas. Si a mí me pasan una plancha donde primero va Juan y Marcela, yo pongo de primero a Juan y Marcela. Si después vienen y me piden, no, venga, cámbieme para que sea Romy y Sandra, pues yo hago caso a lo que el cliente me pide. Es muy importante no dejar campos vacíos, y si llegan planchas con campos vacíos, es aclararle al presidente, director o quien sea quien dirija la asamblea, que es posible que esto vaya a generar un error, porque dado el caso, podría llegar a obtener el puesto o el cargo uno de los campos en blanco, pero si ellos deciden que correr el riesgo, es una determinación de ellos. Y recordarles además que no hay voto en blanco. En el sistema de plancha no está contemplada la opción de voto en blanco para nuestro sistema. Muchísimas gracias. Espero haya sido de claridad este video y muchos éxitos en sus asambleas.